Muy buenas noches, compañeros. Vamos a comenzar nuestro tema en relación al derecho y la argumentación como una asignatura de la materia filosofía del derecho. Vamos a hacernos la siguiente interrogante. ¿Cuál es el ámbito de la argumentación jurídica? Bueno, la función de la argumentación en el discurso jurídico es muy relevante, ya sea para la investigación como para la toma de decisiones, para enunciados normativos y las consecuencias jurídicas que de éstas puedan derivarse. ¿Cuál es el objetivo que busca? Reflexionar. Las argumentaciones que tienen lugar en contextos jurídicos las encontramos en tres campos en que se pueden efectuar las argumentaciones. El primero de ellos es el de la producción o establecimiento de normas jurídicas. Aquí, a su vez, podría diferenciarse entre las argumentaciones que se presentan en una fase prelegislativa y las que se producen en la parte social, cuya solución puede ser total o parcial. Se piensa que puede ser la adopción de una medida legislativa. Vamos a dar un ejemplo de esto. Las discusiones sobre la despenalización o no, y en qué casos sí y en qué casos no, del aborto, de la eutanasia, del tráfico de drogas o sobre la regulación del llamado tráfico de influencias. Otro tipo de argumentaciones surgen cuando un problema pasa a consideración del Congreso o de algún órgano de la administración, lo haya o no discutido previamente en la opinión pública. Mientras que en la fase prelegislativa puede considerarse que los argumentos tienen algo en general, un carácter más político y moral que jurídico. En la fase legislativa los papeles se invierten, de manera que son las cuestiones de tipo técnico-jurídico las que pasan a formar el primer plano. En todo caso, cualquier teoría de la argumentación jurídica de la que disponemos no se ocupan prácticamente de ninguno de estos dos contextos de argumentación. En un segundo campo en que se efectúan argumentos jurídicos es el de la aplicación de normas jurídicas a la resolución de casos, bien sea esta una actividad que llevan a cabo jueces en sentido estricto, órganos administrativos en el más amplio sentido de la expresión. Ahora bien, la mayor parte de los problemas sobre los que tienen que conocer y decidir tanto los tribunales como los órganos no jurisdiccionales de la administración son más bien problemas concernientes a los hechos. De manera que los argumentos que tienen lugar en ocasión de los mismos caen fuera del campo de estudio de las teorías que usualmente se usan en argumentación jurídica. Finalmente, un tercer ámbito sería el que tiene lugar los argumentos jurídicos, es el de la dogmática jurídica. La dogmática, perdón, como ya conocemos desde luego, es una actividad compleja en la que cabe distinguir esencialmente tres funciones. Una, que es suministrar criterios para la producción de derecho en las diversas instancias en que ello tiene lugar. Una segunda sería suministrar criterios para la aplicación del derecho. Y por último, ordenar y sistematizar un sector del ordenamiento jurídico. Ahora, las teorías usuales de la argumentación jurídica se ocupan también de las argumentaciones que desarrolla la dogmática en cumplimiento de la segunda de estas funciones. Dichos procesos de argumentación no son muy distintos de los que se efectúan en los órganos aplicadores, puesto que lo que se trata es de suministrar a esos órganos criterios, argumentos dirigidos que faciliten en un sentido amplio la toma de una decisión jurídica consistente en aplicar una norma a un caso. La diferencia que no obstante existe entre ambos procesos de argumentación, entonces podríamos decir que es que los órganos aplicadores tendrían que resolver casos concretos. Por ejemplo, si se les debe o no alimentar por la fuerza a los presos en la huelga de hambre para que estos puedan obtener cambios en una situación penitenciaria. El dogmático del derecho se ocupa de casos abstractos, por ejemplo, el de determinar cuáles son los límites entre el derecho y la vida y el derecho a la libertad personal y cuál de los derechos debe prevalecer en caso de que se entre en algún conflicto. Ahora bien, lo que les acabo de explicar en cuanto al ámbito eh, de lo jurídico, de la argumentación jurídica, me gustaría, compañera Nolvia, que me dijera cómo considera usted como validez deductiva.
Buenas noches, compañeras. Yo considero, ¿verdad? Por lo que he leído en el material, que el método deductivo es un proceso de investigación que utiliza un tipo de pensamiento que va desde el razonamiento más general y lógico, basado, ¿verdad?, en leyes y principios, hasta un hecho concreto. Es decir, es un método lógico que sirve para extraer conclusiones a partir de una serie de principios. Cuando hablamos de razonamiento deductivo, pues hacemos referencia a un tipo de argumento en el cual va de una premisa general, ¿verdad? Pero esta conduce a una conclusión específica. ¿A qué me estoy refiriendo cuando digo que es el razonamiento deductivo es una premisa? Bueno, pues es cuando el argumento deductivo, que va a ser, como lo dije anteriormente, ¿verdad? Una ley deductivo que por ser una ley o una regla o un principio general se acepta, ¿verdad?, como verdad. Las conclusiones de los razonamientos deductivos no aportan una información nueva, sino que exclusivamente confirman, ¿verdad?, lo que dice la premisa. Además, pues es uno de los principios, perdón, de los principales tipos de razonamientos, junto con el inductivo también, ¿verdad? Y que tiene características específicas. Les puedo mencionar unas cuantas, ¿verdad? Que una de ellas, ¿verdad?, es que, pues como lo mencioné anteriormente, está formado por una premisa mayor que posteriormente llega a ser una conclusión. Una de las características del razonamiento deductivo, ¿verdad?, es que los argumentos siempre, ¿verdad?, son ciertos. Y cuando los argumentos son verdaderos, entonces las conclusiones, por lo tanto, van a ser verdaderas. Y debemos de tener así bien claro, ¿verdad?, que estas no proporcionan una información nueva, ¿verdad?, sino que la conclusión es una corroboración de los argumentos. Y también se utiliza como un método científico para comprobar hipótesis y teorías. Pero ya para entender un poco, voy a mencionar un ejemplo. Cuando decimos, ¿verdad?, que todos los seres humanos en algún momento van a morir. Una premisa menor podría ser, por ejemplo, la compañera Johanna es un ser humano, ¿cierto? Entonces la conclusión es que Johanna en algún momento va a morir. Entonces, ya concluyendo, ¿verdad? Podemos decir de que el método deductivo es uno de los más confiables, ¿verdad?, para aplicar un proyecto de investigación. La razón de esto es que este razonamiento ya parte de una ley general. Esto significa que la mayoría de las veces la ley va a ser conocida y va a ser aprobada por las personas. Asimismo, ¿verdad? También a partir de leyes verificadas, este método tendrá mayores posibilidades de arrojar conclusiones válidas. De todas maneras, pues eso no quiere decir, ¿verdad?, que las conclusiones sean acertadas en su totalidad. Gracias, Norbia, por su comentario. Compañera Delcy, ya profundizando más en el tema, ¿cuáles considera usted son las diferencias entre argumentos deductivos, como mencionaba Norbia, y no deductivos? Buenas noches, compañeras. Bueno, en cuanto al ámbito jurídico, pues vamos a tener que aplicar lo que son los argumentos deductivos y no deductivos. Y para ello, pues existen ciertas diferencias que a medida que vaya desarrollando el concepto de cada uno iremos comprendiendo. Esas diferencias, por así decirlo, las analicé de lo que es el capítulo 1 del libro de las razones del derecho de Manuel Atienza. Entre ellos, pues, vamos a comenzar con lo que es los argumentos deductivos, que los argumentos deductivos son aquellos en los que las conclusiones necesariamente, pues, siguen de las premisas. En palabras más comprensibles, pues, si las premisas son verdaderas, entonces la conclusión, por lo tanto, debe ser verdadera. Este tipo de argumento se utiliza con frecuencia en lo que es el derecho para demostrar la validez de una ley o un principio legal como tal. Y bueno, entonces esta pues con sí ya tiene limitaciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en algunas limitaciones en las cuales se podría enfrentar es que en algunos casos las premisas de ciertos argumentos deductivos
no son completamente ciertos o no se pueden, por así decir, probar de manera concluyente, incluso si las premisas son verdaderas. Entonces, en este caso, la conclusión puede no ser aplicable a todas las situaciones. Esta sería una de las limitaciones que tiene, por tanto, lo que es el argumento deductivo. Ahora, los argumentos no deductivos es lo contrario a lo que son los argumentos deductivos. Los argumentos deductivos ya lo establecí, que si la premisa es cierta, la conclusión va a ser cierta. Y en los argumentos no deductivos, pues la conclusión no sigue necesariamente a la premisa. Este tipo de argumento se utiliza con frecuencia en lo que es el derecho para establecer hechos o para justificar algunas decisiones que no se puedan demostrar de manera deductiva. En esta pues vamos a encontrar ciertas ventajas, y es que, por ejemplo, permite tener, por así decirlo, en cuenta lo que es la complejidad y la incertidumbre de muchas situaciones en el ámbito legal, y estas pues, pueden ser más flexibles y adaptables a diferentes contextos. Además, puede proporcionar una base sólida para lo que son las decisiones más justas y equitativas, esto pues aplicables en el ámbito del derecho como tal. Como conclusión, para poder, por así decirte, entender lo que son los argumentos deductivos y no deductivos en el ámbito del derecho, podemos decir que estas diferencias que existen en estos dos argumentos son fundamental para lograr entender cómo funciona el razonamiento jurídico como tal y cómo se justifican las decisiones judiciales. Si bien es cierto, estos tipos de argumentos tienen ventajas y tienen limitaciones, como anteriormente lo establecí, es importante utilizarlos de manera adecuada y complementaria, ¿verdad? Si se complementan ambos argumentos, pues esto nos va a ayudar a lo que es a la toma de decisiones más justas y de una manera equitativa en lo que es todo el ámbito jurídico, en lo que tiene que ver con el derecho. Muchas gracias, Delcy. Ahora, entramos a un término que todas recordarán aquí en la carrera, aprendimos, y es en relación a los silogismos. Ahora la compañera Vivian nos ilustrará. ¿En qué consiste, Vivian, el silogismo jurídico y cuáles son sus límites? Buenas noches, compañeras. El silogismo jurídico es lograr una relación coherente entre el aspecto formal y la norma. Es decir, adecuar unos hechos a la definición abstracta que hay en la norma. Por lo tanto, este tipo de razonamiento servirá efectivamente para garantizar la solidez de la argumentación que el abogado o cualquier operador del derecho. El silogismo es una valiosa herramienta de la lógica jurídica para manejar mejor los problemas del derecho. El razonamiento deductivo del silogismo jurídico aporta orden, disciplina conceptual y claridad del discurso, que son básicos en cualquier razonamiento jurídico. No obstante, como el lenguaje formal riguroso tiene amplias posibilidades y también algunas restricciones, limitaciones en el plano práctico, normativo y legal, las cuales son objeto de estas líneas. Los límites del silogismo jurídico. Recordemos que el silogismo jurídico se entiende como una forma de razonamiento deductivo, una deducción lógica que consta de dos proposiciones, premisas o antecedentes, y una tercera como conclusión derivada entre las otras dos. La lógica trata de establecer las leyes que garantizan que de la verdad de los juicios comparados premisas se puede obtener con garantía de verdad un nuevo juicio verdadero. Los límites de la lógica jurídica son también de gran parte de los límites de la lógica proporcional, puesto que si bien esta permite formalizar y teorizar la validez de gran cantidad de argumentos, existen premisas institutivas válidas para cuya validez no puede ser probada por la lógica de proposiciones. El silogismo se compone de dos premisas y una conclusión. Se dice que la conclusión es válida si las premisas lo son, pues de un punto de vista formal. No importa la corrección o verdad material de las premisas, sino simplemente que la conclusión se derive de ellas. Las premisas de la inferencia del silogismo jurídico requieren, una vez determinadas, la verificación de su estructura lógica. Así surge la necesidad de analizar si la estructura de la premisa mayor es de carácter normativo y se ajusta a la forma
supuesto o consecuencia. Si de otro lado la premisa menor corresponde efectivamente a un caso especial del supuesto hecho general contenido en la premisa mayor, es una norma vigente. Un ejemplo que les puedo dar de la premisa menor: si Ricardo y Luis constituyen un contrato en el cual Ricardo se compromete con Luis a entregarle un bien inmueble en la ciudad de Tegucigalpa. A su vez, Luis se compromete con Ricardo a pagarle una determinada suma de dinero por dicho bien. Ricardo demanda ante un juez la resolución de dicho bien. La correspondiente indemnización por los daños causados por Luis es a causa de su incumplimiento. Y como conclusión del juez, con base en las pruebas aportadas de Ricardo, decreta que la resolución del contrato y condena a Luis es pagar los daños y perjuicios causados del demandante. Muy bien, gracias Vivian por su aporte. Vamos ya concluyendo con el tema y como hemos venido conversando en el modelo dialéctico, un argumento es cualquier objeto, ¿verdad? O práctica discursiva cuyo objetivo es producir convencimiento racional en el oyente. Este concepto de argumento de origen o fuertemente ligado, recuerdan, Aristóteles, es el que se usa en lógica informal, pensamiento y razonamientos críticos. Ahora, desde la perspectiva dialéctica, entonces la lógica es la hermana apolínea de retórica y parte esencial de la teoría de la decisión, o sea, de lo racional en ese caso. La lógica, entonces, es la ciencia del discurso y las prácticas racionales. Ahora, compañera Lismet, ¿cómo se relacionan entonces todo lo que hemos visto de la argumentación y la lógica jurídica? Bueno, buenas noches. Es bien importante, compañeras, lo que hemos venido estudiando, ¿verdad? Y creo que ya para ir concluyendo, vamos a ir hablando de la relación que existe entre la argumentación jurídica con lo que es la lógica jurídica. Voy a detallarles un poco de lo que es o lo que se puede decir de la argumentación jurídica que sabemos y que comprendemos, debemos de hacerlo, de que la argumentación jurídica va más allá de la lógica jurídica. ¿Y por qué venimos a mencionar esto? Porque a medida hemos venido viendo, ¿verdad? Anteriormente vimos que los argumentos se pueden estudiar. Entonces, desde una perspectiva, podemos decir, psicológica, como también sociológica. Entonces, vemos esto que también viene dando una perspectiva informal o no formal que se viene conociendo en la argumentación jurídica, ¿verdad? A esto también en ocasiones le podemos llamar lo que es la lógica material o la lógica informal, por las acciones que se van dando, ¿verdad? En un punto también se ha podido llamar lo que es lógica tópica, retórica y dialéctica, porque siendo la argumentación jurídica, ¿verdad?, la que ha venido dando este tipo de acciones. Bueno, en cambio, si hablamos de la lógica jurídica, esta va igual, va más allá de lo que es la argumentación jurídica. ¿Por qué vamos a decir esto? Pues que este tiene un sentido de objeto, ¿verdad? Es decir, tiene un estudio más amplio que la argumentación jurídica. Para avalar esta teoría, vamos a tomar en cuenta una opinión bien importante, que esta la dio un jurista italiano, Bobbio, que me pareció bien importante, ¿verdad? Que este menciona que la lógica jurídica, pues, viene dándose de la lógica del derecho. Es por esto que se presta a centrarse más que todo en analizar la estructura de la norma, ¿verdad? A la estructura lógica de toda la norma. Es por eso bien importante conocer que el ordenamiento jurídico viene siendo un estudio de lo que es la lógica jurídica. Algo bien importante también es que por medio de la lógica, los juristas estudian lo que es el razonamiento jurídico. En este punto, pues vemos que los juristas se ocupan también de variados o de diferentes estudios de argumentaciones o de razonamientos, que esto viene más que todo a generar teorías que ya son prácticas.
Entonces es por esto que estas tienen una relación, porque vemos que viene dando como una secuencia de estudio. El argumento se estudia, ¿verdad? Entonces, pero este argumento tiene que tener una base lógica. Es por eso que vemos que estas están relacionadas, entonces estas no pueden tener una separación demasiado brusca, por decirlo así, o no se pueden separar porque tienen un lazo en el que va a generar una información concreta. Entonces vamos a decir que para una, por ejemplo, en el momento de juzgar a una persona, los argumentos tienen que ser válidos, ¿verdad? Pero la argumentación tiene que jugar un papel fundamental en el que pueda dar credibilidad. Entonces, vamos para concluir, vamos a decir que la lógica jurídica, más que todo en cuanto al estudio de los elementos formales, se basa en lo que es la norma. Y esta pues forma parte fundamental de lo que es la argumentación jurídica. Esto sería la relación, ¿verdad?, que existe entre ambas.